Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras, autoridades de nuestra ciudad, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Fundación La Caixa, Bodegas Williams & Humbert, director de la Real Escuela de Arte Ecuestre, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Una vez finalizado el ciclo de arte contemporáneo, organizado por nuestro vicepresidente de arte, ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, viene a continuación una conferencia elocuente y sugerente en su título y que la va a pronunciar una persona muy querida en esta academia, habitual, don Manuel Ramos Nieto, que se titula en su conferencia El imperio austrohúngaro y la decadencia de Europa. No cabe duda que en estos días no deja de ser un título sugerente y que estamos todos ansiosos de escucharte, querido Manolo. En este caso tiene todo el sentido del mundo hacer una especie de corte en ciclos, porque después vendrá a continuación gastronomía y vino, y entre ciclo y ciclo, pues yo creo que también apetece a los habituales de la academia escuchar otro tipo de conferencias que sean suficientemente potentes y sugerentes como para que todos estemos contentos y ansiosos de escuchar. Para la presentación de nuestro ponente de hoy, voy a ceder la palabra al excelentísimo señor don Jesús Rodríguez, académico de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. Venia. Yo es que no me fío mucho de los currículos. No pocos de ellos resultan intachables, pero solo porque se les ha plastificado, no por otra razón. Y además con los currículos me han sucedido historias que yo guardo en mi mente, donde tengo las historias estrafalarias y surrealistas, que ocurrió con un compañero de la Facultad de Sevilla cuando empezaba, que quería entrevistarse con nuestro catedrático, el director del departamento, don Francisco Sánchez Apellano y Valderrama, hombre eminentísimo y buenísima persona, que daba la indicación de que al término de nuestro currículum pusiéramos unas líneas sobre aquellos rasgos de nuestro carácter que considerábamos más distintivos o más curiosos. El caso es que, según nos contaba él después, este compañero que llegó, cuando empezaron la entrevista, le dijo a don Francisco: hombre, mire usted, su currículum es un currículum pasable y está bastante bien para empezar a dar clases. Me han chocado dos cosas. Primero, que le haya mandado usted por correo certificado con acuse de recibo, cuando lo corriente es entregarlo en mano. Y en segundo lugar, me choca esta frase que dice usted, que tiene mucha dependencia de su madre. Y dice: ¿cómo? ¿Eso ha puesto? Pues sí, efectivamente, eso ha puesto su madre. Bueno, pues como decía, el caso es que cuando yo me puse a escribir el currículum de nuestro conferenciante de hoy, me acordé de un artículo, en realidad era una carta al director, que publicó en Diario de Jerez un amigo común, Chano Argudo Trillo Figueroa, que lo voy a leer y creo que con esto queda cumplido el trámite de esbozar o de escribir el currículum, la trayectoria vital de nuestro conferenciante de hoy. Decía así, y lo titulaba La pasión del saber, y decía: conocí a Manolo Ramos Nieto cuando se afanaba en perfeccionar en tocar el violín. Andaba enfrascado leyendo a los presocráticos y pasaba las noches a la luz de un velón mientras volcaba en folios de papel hilo sus elucubraciones.
Luego vendrían algunas escapadas sabatinas del mediodía hasta alguna venta cercana, donde eran más las charlas sobre literatura que las imaginables libaciones. De Manolo Ramos podría decirse que es un hombre del Renacimiento transmutado en nuestros días. Le interesa todo lo importante que los tiempos nos han ido legando: arte, literatura, ciencias humanas. Lo mismo puede pasarse horas disertando sobre Sócrates que sobre antropología. Lo mismo del cineasta Fellini que de John Steinbeck o Erich Krasner. De la Odisea de Homero a los poemas de Ovidio, de la vida de los Cósares de Suetonio a las obras de don Francisco de Quevedo, de Alberti, de Hernández o de Rosales. Y lo grande de Manolo es que, al contrario que otros pedantillos de los que tanto abundan, de esos que se creen más listos que nadie porque no necesitan un canuto para hacer la O, no aburre nunca. Que a mitad de una disertación acerca del primer jurisconsulto que creó Reguescuela, Servio Sulpicio Rufo, es capaz de soltar a bote pronto el último de los leperos, para continuar definiendo el significado de las enfiteusis. Tal es su capacidad, tal su pasión por saber y transmitir sin caer en el engolamiento. Y es una pena que no transmita al papel y publique, como si hiciera suyo aquello de publicar jamás. Quien publica se prostituye. Así que somos pocos los elegidos que gozamos de este hombre callado que vive para Nunzi, su amor de siempre y compañera inseparable, para su trabajo, para sus libros o para hacer de vez en cuando una escapada para deleitarse en la contemplación del pinsapo o recluirse en el campo al amor de los suyos, a ver crecer la hierba o retozar con su perro. Huye el hombre siempre que puede de actos de masa. Se le da un ardite en las chorradas sociales. Tampoco le mueve el oropel, y si bien es verdad que es incapaz de ofender ni con el pensamiento a nadie, hasta ahí llega su humanidad de bien, que tampoco quien no lo merezca por méritos propios espere de él el falso halago. Va con la verdad por delante y ni se roza de lejos con la hipocresía. Es, en fin, un hombre recio que vive feliz y consecuente con la vida que se ha sabido hacer, con una integridad a fuerza de saber dónde está la savia de la existencia, navegando por aguas plácidas, campeando de vez en vez algunos pocos temporales y saliendo indemne de ellos. Ni le quito, ni le pongo ni un punto ni una coma. Es una descripción perfecta de nuestro buen amigo y el conferenciante. Voy a entrar ahora en la conferencia. ¿De qué trata? Rebuscando en mi archivo, como he dicho, me gusta guardar las cosas estrafalarias, he encontrado algunos títulos raros, o no, de conferencias y escritos. 3 hombres en una barca, por no mencionar al perro, Mi familia y otros animales, Orgullo y prejuicio y zombies, La sanguijuela de mi niña, me imagino que esta tiene doble sentido. La que va a pronunciar hoy Manuel Ramos, El imperio austrohúngaro y la decadencia de Europa, es de temática mucho más honda. Por una parte trata de una época, su decadencia, porque es la última, en la que la realeza tuvo un halo casi divino, un halo creado no por el poder, sino por los modos, muchas veces sanguinarios, aunque revestidos de toda sofisticación y elegancia, con que se ejercía. Se consideraba entonces de modo general que la realeza era el único poder que, por no deberse a nadie, podía ser padre de todos, el único capaz de eliminar la intervención de cualquier perturbación parcial o partidista, cosa que no podían lograr nunca los poderes selectivos, que, debiendo siempre su encumbramiento a un sector o grupo determinado, necesariamente tenían que sentirse vinculados a ese sector o grupo, tanto por los agradecimientos de ayer como por las esperanzas de mañana. Además, se pensaba que en la realeza se daba una hermosa paradoja. Llamándose irresponsable, era el único que, colocado entre Dios y la historia, poseía las máximas responsabilidades. Unas responsabilidades que, aunque no aparecieran escritas con tinta en las páginas de las constituciones, se escribían con letras de oro o de escoria en las páginas de la historia. Ostentaba el rey entonces un poder excepcional porque su responsabilidad, al ser continua, no podía ceder a la tentación del éxito fácil y pasajero, cuyos desastres se cargan al que viene detrás o se eliminan por el cómodo subterfugio de la dimisión.
Cualquier monarca debía pasar, nada más morir, porque se le hiciera liquidación de todos sus actos, personales y políticos, cuyo saldo pasaría inexorablemente a la historia. No había posibilidad de eludir esta obligación, ya que el rey estaba amarrado a su pueblo como una gleba sublime, y debía llevar sobre sí las llagas y los dolores de su pueblo. Con él sobre sus espaldas había de sufrir y de gozar y vivir y hasta morir. En la propia esencia de la realeza de entonces se encontraba su diferencia con los presidentes de la República. Los reyes, según decían los monárquicos de entonces, debían tener a la patria por esposa en matrimonio indisoluble, mientras que en cambio los presidentes se podían permitir el lujo de tenerla por amiga, incluso en amoroso devaneo. Y es que las magistraturas selectivas también afirmaban, como temporeras del poder que son, pueden llegar por conservarlo a sonreír a revoluciones sociales, a enemigos de la patria e incluso a lijar armas contra un país vecino. Los reyes, en cambio, por procurar el bien de su pueblo, tenían la obligación de llegar hasta la renuncia al poder. Era aquel un universo de reyes batalladores, intrigantes y adúlteros, y de reinas rubias y sonrosadas que vestían de reinas con tal magnificencia que algunas de ellas pasaron del territorio puntual a la ubicuidad, de la dicha sin límite al magnicidio y del tiempo a la historia. Ahí tenemos a Isabel de Baviera, sí, que un día tuvo que abandonar la vida subrepticia que se había buscado para cumplir el sacrificio que le había asignado el destino para dejar de ser mortal y convertirse en eterna. La asesinaron y su sangre ni siquiera mojó las calles de Ginebra para regar el mito con sus fluidos. Su asesino le clavó un estilete tan fino y exacto que cuando su dama de compañía y una enfermera le desataron las cintas del corsé, tras un desmayo, descubrieron una leve mancha de sangre a la altura del corazón destrozado. Delicadeza, por tanto, hasta para sufrir un magnicidio. No como la señora Trump, que escapó a gatas del suyo. No pronunciaré, por no darle algo de gloria, el nombre del infame. Solo diré que así eran algunas de las reinas de la corte austrohúngara de entonces, cumplidoras fieles del protocolo español, quizás el más rígido de todos, rancio, catolicísimo y protocolario hasta la extenuación. Pero junto a esta visión amable, novelesca, de película de suntuosos colores pasteles de la época de la que va a tratar la conferencia, aparece otra institución que ha sido nefasta singularmente para la Europa de después. Al salir el mundo del desconcierto de las campañas napoleónicas, los diplomáticos del Congreso de Viena se creyeron, como dijo Wells, en libertad de contar el mundo lo mismo que se corta un queso. El atra de las razas europeas y de los espíritus quedó ahogado y sujeto a la camisa de fuerza de un mapa, obra no de las fronteras naturales sobre la historia, sino de la diplomacia y la cancillería. Europa entera se llenó de fronteras artificiales, de acoplamientos híbridos de pueblos y de matrimonios de conveniencia, de tal modo que en una misma soberanía latían diferencias fundamentales de raza y origen, como en Polonia y Turquía, de idiomas, como en Austria y Países Bajos, de religión y cultura, como en Irlanda. Europa, vencida por el romanticismo de la época, empezó a bullir de aspiraciones independentistas que fraguaron en los primeros nacionalismos. Resonaban mucho, pero sus chirridos eran en realidad los roces de las piezas mal ajustadas del motor diseñado por políticos y burócratas. Sin embargo, enseguida, por natural reacción, las naciones oficiales, que sentían agitarse en su seno esas fuerzas deseosas del dispersarse centrífugamente, empezaron a apretarse y cohesionarse hasta desarrollar una contraria fuerza centrípeta, naciendo así esos nacionalismos grandes, virulentos y agresivos que luego habían de chocar en la Gran Guerra. Hubo, sin embargo, otra consecuencia peor para la humanidad. En la guerra, el individuo fue absolutamente superado por el Estado. Hasta ese momento, el hombre había sido siempre el sujeto y el actor de la guerra. En las viejas guerras, quien salía justificado era el individuo,
dando ocasión a que surgiera el jefe, el señor, el héroe o el caudillo. A partir del tiempo que hablamos, la guerra se convirtió en guerra de naciones. El sujeto de ellas ya no era el individuo, sino la nación. De ahí que fuera el nacionalismo quien salió de ellas robustecido y hasta irritado. La aparición de los nacionalismos fue el gran desastre político de aquel tiempo. Todas las guerras europeas que se han sucedido desde entonces no han sido capaces de acabar con el nacionalismo. Y después de tantos años de unidad oficial, muchas tierras europeas aún siguen albergando la esperanza de convertirse en nación, sea con mucha diplomacia o con mucha sangre. Dentro de los Estados europeos todavía subsisten problemas de nacionalismos con fines de independencia. Los de Escocia e Irlanda del Norte en Reino Unido, el de Véneto en Italia, Flandes en Bélgica, Córcega en Francia, las Islas Feroe en Dinamarca o el País Vasco y Cataluña en España. La cuestión, para terminar, es ¿cómo y por qué se llegó a esto? Nosotros pensamos que fue porque aquellos que sacaron provecho de los conflictos que asolaron a Europa en el siglo XIX sabían a la perfección conducirse en la guerra, pero no tenían ni la más mínima idea de capitanear la paz. Ignoraban sobre todo que moralmente la guerra no se explica sin el desinterés del vencedor. Nada se debe comprar con una guerra ni nada acapararse con ella. Desconocían que el vencedor de una guerra puede exigir obediencia y quizás sumisión al pueblo conquistado, pero no gratitud, aunque lo haya liberado de la opresión. Del mismo modo que el médico no debe exigir gratitud al paciente por considerarse dueño de la salud que le ha regalado. La victoria en un conflicto no otorga más derecho que prolongar en la victoria el ideal o los valores del vencedor. Todo lo que se da de esto no es botín de guerra, sino expolio a la paz. La paz es, lo sabemos todos, lo contrario de la guerra. Por lo que no puede existir paz si el comportamiento del vencedor tiene algo de ira, crueldad o inercia del combate. Esta obviedad, sin embargo, la desconocían los políticos de la época a la que se va a referir nuestra conferencia. Esperemos que no lo ignoren también los de hoy y comprendan que el pasado solo nos sirve si es trampolín, si lo convertimos en trampolín y no en sofá. Lo explicó mejor Villascusa en unos versos inmortales. Y entre el ayer y el mañana el hombre va de camino, como un ciego tanteando al borde de dos abismos. He dicho. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan acertada, cariñosa y precisa presentación. A continuación cedo la palabra al conferenciante de esta tarde, don Manuel Ramos Nieto, que desarrollará su conferencia sobre el tema El Imperio Austrohúngaro y la decadencia de Europa. Tiene la palabra. Concedida. ¿Se oye? Sí. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores y señores, amigos todos, quiero agradecer especialmente a mi amigo y presidente de la Real Academia San Dionisio, don Juan Salido Freire, la oportunidad que me brinda para dar esta conferencia. Y a mi amigo don Jesús Rodríguez y por su magnífica y cariñosa presentación. La conferencia ya, como sabemos, va a tratar sobre el Imperio Austrohúngaro. Cuando le comuniqué a algunos de mis amigos el deseo de dar una conferencia sobre el Imperio Austrohúngaro, me preguntaron qué era lo que me movía para hacerlo, y sin pensarlo les dije que para mí había sido la última gran cultura
o manifestación cultural de una Europa que tras la Primera Guerra Mundial había sido desmantelada. Joseph Roth, defensor a ultranza del imperio, decía con claridad meridiana: en cuanto el emperador desaparezca, nos desintegraremos en 100 pedazos y todos los pueblos montarán sus propios estaditos miserables y el nacionalismo será la nueva religión. En efecto, los nacionalistas, independentistas, separatistas, cobraron una fuerza inusitada durante la Gran Guerra y presionaron para establecer su independencia del imperio. El presidente de los Estados Unidos, Wilson, fue un ávido interlocutor y tras la Gran Guerra sostenía que la paz conseguida en la Conferencia de París debería garantizar los derechos de los diversos estados que habían pertenecido al imperio a obtener la independencia, pero sus supuestas bien intencionadas palabras ocultaban el deseo de convertir a su país en la nueva gran potencia mundial. Creo que es pertinente que se conozca cómo nació el imperio. Cuando el emperador Francisco José I aceptó la posibilidad de una monarquía bicéfala formada por Austria y Hungría, esa posibilidad llevaba el compromiso de formar 2 gobiernos, 2 parlamentos, un común entendimiento en política exterior y en defensa, y una sola corona, con el fin de crear una firme estabilidad. Este compromiso nació en 1867 y el imperio congregaba a naciones tan diversas como Austria, Alemania, Países Bajos, Chequia, Polonia, Hungría, Bohemia, Eslovenia, Rumanía, Croacia, Alsacia, Nápoles y Sicilia. Y es curioso que en todos estos países sus ciudadanos cantaban un mismo himno al emperador, que fue compuesto por Joseph Haydn. Recordemos que nuestro himno nacional también fue compuesto por él. Por tanto, fue desde 1890 hasta 1919, precisamente durante los años del reinado de Francisco José I y su sucesor Carlos I, cuando se produjo una explosión cultural surgida como un milagro que convertiría a Viena en la ciudad referente del panorama cultural europeo. Lo más curioso es que hay que hablar de muchas Vienas, la del psicoanálisis de Freud, la del dodecafonismo musical de Schönberg y la originalidad de Mahler, la escritura total de Karl Kraus, la de la filosofía de Ludwig Wittgenstein, la del pintor Gustav Klimt y muchos otros que constituirían una lista interminable. Es inevitable explicar a qué fue debido esta eclosión de artistas concentrados en la ciudad de Viena y en un espacio de tiempo tan breve. Y nadie mejor que Stefan Zweig para contarlo. Y decía, en el mundo de ayer, si busco una fórmula práctica para definir la época de antes de la Primera Guerra Mundial, la época en que crecí y me crié, confío en haber encontrado la más concisa al decir que fue la edad de oro de la seguridad. Todo en nuestra monarquía austríaca, casi milenaria, parecía asentarse sobre el fundamento de la duración y el propio Estado parecía la garantía suprema de esta estabilidad. Nuestra moneda, la corona austríaca, circulaba en relucientes piezas de oro y garantizaba así su invariabilidad. Quien poseía una fortuna podía calcular exactamente el interés que le producía al año. El funcionario o militar, por su lado, con toda seguridad, podía encontrar en el calendario el año en el que ascendería o se jubilaría. Quien tenía una casa la consideraba un hogar seguro para sus hijos y nietos. Tierras y negocios se heredaban de generación en generación y en aquel vasto imperio todo ocupaba su lugar firme e inmutable. Y en el más alto de todos estaba el anciano emperador. Y si éste se moría, se sabía que vendría otro y que nada cambiaría en el bien calculado orden. Nadie creía en las guerras, las revoluciones ni las subversiones. Todo lo radical y violento parecía imposible en aquella era de la razón. Perdón. Es el momento de centrarnos muy especialmente en 2 grandes escritores,
Hugo von Hofmannsthal y, de forma más breve, del ya citado Joseph Roth. El primero, Hugo von Hofmannsthal, procedía de una de las 200 familias judías admitidas un siglo antes en la gran corte vienesa. El emperador Fernando I había nombrado noble de Hofmannsthal a su bisabuelo Isaac Low Hoffmann, llegado a Viena como gran mayorista praguense. Curiosamente, en su escudo de armas campeaba un gusano de seda sobre una hoja de morera, como símbolo de su actividad textil. Asimismo, portaba en el escudo las tablas de la ley de Moisés. Pero las siguientes generaciones olvidaron estos símbolos y en su mayoría se convirtieron al catolicismo. Tanto es así que Hugo, nuestro protagonista, poseía una mentalidad católica de un elegante conservadurismo filocatólico, sin abandonar su alma judía. Hugo von Hofmannsthal nació, como no, en Viena el 1 de febrero de 1874. Su padre era un conocido banquero judío austriaco y su madre pertenecía a la más rancia aristocracia italiana. De pequeño tuvo una educación tutelada por profesores privados y en su adolescencia asistió a la Academia Gymnasium de Viena, como correspondía a la familia de posición privilegiada. No podemos dejar de resaltar que fue un niño prodigio. Su aparición en escena fue, como se dice ahora, de película. Cuando contaba escasamente unos 15 años, ya publicaba en revistas literarias sus poemas de una asombrosa perfección y madurez con el seudónimo de Loris Melikov. Cuenta Stephen Zweig que el director de una revista llamado Hermann Bahr le habló de su atónito asombro el día que había recibido un artículo para su revista fechado en la propia Viena y firmado por un tal Loris, nombre que desconocía, y continuaba diciendo que entre las colaboraciones que recibía desde todos los confines del mundo jamás se había encontrado con una que derramase, por así decir, con mano fácil, tanta riqueza y que lo hiciese con una lengua tan noble y alada. ¿Quién era ese tal Loris? Un hombre mayor, seguro, que por supuesto ha ido destilando en silencio sus conocimientos a lo largo de los años y en misteriosa clausura ha cultivado la esencia más sublime del lenguaje hasta convertirlo en una magia voluptuosa. Y semejante sabio, un poeta de tan altas dotes, vivía en la misma ciudad y él jamás había tenido noticias de su existencia. Entonces el señor Bahr escribió enseguida al desconocido, citándolo para una entrevista en un café, el famoso café Grienstal, cuartel general de los poetas. De pronto se acercó a su mesa con pasos livianos, al tiempo que apresurado, un bachiller delgado, aunque imberbe, y vestido con un pantalón corto, hizo una reverencia en señal de saludo y con una voz aguda que aún no había mudado del todo, dijo en tono seco y decidido: Hofmannsthal, yo soy Loris. Bahr en un primer momento se resistió a creerlo. Un bachiller que estuviese en posición de tal dominio del arte, tal clarividencia, una visión tan profunda y un conocimiento de la vida antes de vivirla. Nos parecía que era imposible después del gran Goethe. Pero lo más prodigioso de aquella maestría inigualable y que ningún otro alemán ha conseguido desde entonces, radicaba en un conocimiento del mundo que, tratándose de un muchacho que pasaba los días sentado en un banco de la escuela, tan solo podía proceder de una intuición mágica. La impresión final que tuvimos fue la de haber conocido a un genio por primera vez en nuestra vida. Quien a los 16 años empezaba de esta manera, tenía que llegar a convertirse en hermano de Goethe y de Shakespeare. Cuando Hofmannsthal va a publicar una obra de teatro que se llama Ayer, apareció otro gran fragmento que estuvo asombrando a la prensa entera, que fue La muerte de Tiziano, en la cual la lengua alemana alcanzaba cotas de sonoridad italiana. Hugo von Hofmannsthal se casó en Viena en 1901 con Gertrud Schlesinger, hija del secretario de la banca anglo-austriaca, y se instalaron en una casa en la ciudad de Rodan, la mejor
cuenta en una carta a un amigo, es que hemos encontrado una casita en el campo a 20 minutos de Viena en tren, en la que vivimos todo el año. Y lo más interesante es que fue construida en la época de la emperatriz María Teresa por un príncipe que debe de haber sido nigromante, por la cantidad de objetos raros que contiene la casa. Fue a principios del siglo XX cuando podemos percibir un periodo crítico en su vida, en la vida de Hofmannsthal, y de ese estado surge una obra principal, Carta a Lord Chandos, que refleja una honda reflexión sobre su experiencia personal literaria. En un fragmento de esta obra dice: la lengua en la que tal vez me habría sido dado no solo escribir, sino también pensar, no es el latín, ni el inglés, ni el italiano, ni el español, sino otra de la que no conozco palabra alguna. Por esa misma época escribe Electra, un drama en verso basado en la obra trágica de Sófocles, a la que puso música Richard Strauss, con el que colaboraría en 6 obras más, entre las que podemos incluir El Caballero de la Rosa, Ariadna en Naxos, Helena egipcia, Arabella, y cuando conoce a Diaghilev, escribe para él La leyenda de José. Al comienzo de la guerra, la de 1914, Hofmannsthal es destinado a Istria como oficial, pero enseguida es llamado a Viena por el Ministerio de la Guerra para diversas misiones secretas en Bélgica, Polonia, Escandinavia y Suiza. La derrota supuso un fuerte golpe para él y vivió la muerte del Imperio austrohúngaro como un desastre personal del que nunca se repuso. Recordemos que en esta guerra, y es una muestra más, en la batalla de Somme murieron en solo un día 16.000 jóvenes entre franceses y alemanes, de los cuales algunos habían publicado ya su primera obra literaria. Aquello me emocionó tanto que me propuse escribir sus biografías, y a la mitad del libro le pregunté a mi amigo Mauricio Wiesenthal cómo debía titular la obra, y la contestación no se hizo esperar, pues me espetó en el acto: Las columnas truncadas. Durante estos tiempos terribles también muere el padre de Hofmannsthal, y su amigo Eberhard von Badenhausen, meditando sobre él, escribe: solo en otras personas se puede encontrar el sentido más alto de uno mismo. Quizás, gracias a esta amistad que yo tuve con tu padre, he podido acceder a mí mismo. Después del trauma de la guerra, Hofmannsthal lee con gran provecho a Calderón de la Barca y le inspira para escribir El Gran Teatro del Mundo de Salzburgo, que fue representado en 1922. Precisamente de estos festivales Hofmannsthal fue el promotor. Asimismo, también publicó en 1925 La Torre, directamente inspirada en la vida de sueño. En esos momentos de creatividad contrajo una gran amistad con el insigne historiador Carl Jacob Burckhardt, que perdurará hasta el final de su vida. Entre sus obras de esa última época se pueden destacar también La mujer sin sombra y Andreas, que refleja la búsqueda y el encuentro intemporal del ser humano con su propia individualidad. En 1929, su hijo mayor, Franz, a los 26 años, se pega un tiro en su habitación, según parece apocado ante la enormidad literaria y fama de su padre, totalmente frustrado por su falta de talento para las artes y los negocios. 2 días después, el 15 de julio, cuando Hofmannsthal encabeza el cortejo fúnebre, cae fulminado por una hemorragia cerebral. Terminemos este estudio con un pasaje de la carta de Lord Chandos, y dice: cada vez que veía a ese nogal, apartaba tímidamente la mirada para no espantar la aureola de belleza que tenía y que tenía alrededor de su tronco. Podemos terminar reflexionando que si bien pensamos gracias al lenguaje, en otro sentido se podría afirmar que solo comprendemos a pesar de las palabras. El segundo personaje que viene es Joseph Roth, la leyenda del santo bebedor. Cuenta Geza von Cifra en su biografía anecdótica sobre Joseph Roth que una vez a altas horas de la noche, éste le dijo: la verdad
es que a mí no se me podía ayudar en la tierra, alférez, porque Joseph Roth le llamaba a Goetze, le llamaba alférez, y Goetze le llamaba el teniente, cosa y totalmente ilusoria, porque un judío nunca podía ser un oficial del ejército imperial, se lo inventaba todo. Así que él era el teniente y Goetze era el alférez. Y dice, y si está usted cerca cuando vengan los ángeles, cuide de que esa frase sea inscrita en mi lápida. Y le dije, a sus órdenes, mi teniente. Joseph Roth fue durante toda su vida un contador de historias inventadas sobre los demás y ante todo sobre sí mismo. Roth, con su voz sonora y algo cascada, era capaz de provocar un enorme interés por todo lo que narraba. Sigue diciendo este amigo Goetze que cuando lo conoció, la guerra era su tema favorito. Realmente era tal la plasticidad con la que podía hablar sobre granadas que explotaban, cañones que rugían, que yo mismo en pocos minutos olvidaba que él nunca había participado en las batallas que describía. Se excitaba con la descripción de los mutilados de guerra y lloraba cuando hablaba de las viudas enlutadas, con la fuerza de una tragedia griega. Yo sabía que nunca había estado en primera fila en el frente y él sabía que yo lo sabía. Pero le divertía mucho dejar atónitos a sus amigos. Roth era judío por los 4 costados. Había nacido en la Galicia Oriental, en Brody. De forma nítida, la mayoría de las veces se podía reconocer a los judíos del este por sus características raciales, pero Roth tenía los ojos azules, el pelo rubio y las manos estrechas con dedos largos como un apasionado jugador de cartas. Roth era anticomunista, pero también antifascista, antisionista. Estaba contra los partidos burgueses, contra los burócratas, contra los enemigos, naturalmente, pero también contra sus amigos y sobre todo contra él mismo. Cuenta Goetze von Cifra que conoció a Roth en Berlín, en el legendario café Romanische, a finales del año de 1924. Se decía que este café era el café de las posibilidades infinitas, el punto de encuentro de innumerables personas con la imagen de un mundo más opuestas o más semejantes. Para ser allí un marginado había que llamar mucho la atención y Joseph Roth era un perfecto marginado. Otra anécdota que cuenta Goetze es la siguiente. Un día estaba yo ante una tienda de regalos y admiraba un escaparate que tras los largos años de inflación parecía lujurioso. De pronto Roth apareció a mi lado y me preguntó, ¿qué le gusta más, alférez? Señalé una cartera de piel de cocodrilo. Se la regalo, declaró triunfantemente. Venga conmigo. Le detuve a la puerta del establecimiento y le dije, ¿pero por qué? Pues porque el buen Dios me ha dado una gran alegría con un fabuloso adelanto por mi próximo libro y tengo la necesidad de regalar alegría del mismo modo. Me llevó adentro, compró la costosa billetera, pero no dejó que la envolvieran. Introdujo en ella un billete y la metió en el bolsillo de mi chaqueta y añadió como explicación, hay que hacerlo así o la cartera no dará suerte. Debe usted saber que soy muy supersticioso. Era tan supersticioso como un campesino que habitara cerca del castillo de Drácula. Un viernes 13, un gato negro en el camino, un caballo blanco, excrementos de pájaros en el sombrero, eran para él señales de suerte o de desgracia, y si uno se burlaba de él, arguía excusas metafísicas, se remitía a la fe en los prodigios propias del hasidismo de los judíos ortodoxos de su tierra y dejaba a un lado la razón por ser dañina en cuestiones de fe. También contaba en esos cafés que no cerraban de noche y en los que se podía tomar una sopa de guisantes calientes, que existen, decía Roth, existen señales y milagros. Lo mismo señaló cuando un caballo blanco al que un mozo de cuerda llevaba de las riendas se paró ante las ventanales del café Schneider y dejó caer en el asfalto una bosta. «Es buena señal», gritó jubiloso.
cuando unos 10 minutos más tarde el portero del Hotel Zone le llamó por teléfono y le comunicó que el cartero tenía una gran suma de dinero para él y que volvería media hora más tarde para entregársela en mano. Exclamó triunfante. ¿Qué le dije? Un caballo blanco y su bosta humeante traen suerte. El último libro que publicó es un texto curioso, es un apólogo que aborda de manera indirecta la relación del alcohol con los milagros, no de los milagros que produce el alcohol, sino de la sacralidad del vino. Cuenta Roth la historia de un vagabundo parisiense a quien por intermedio de un misterioso noctámbulo, Santa Teresa de Lisieux hace repetidos préstamos y favores a condición de que restituyan los dineros en su cepillo en la iglesia de Santa María de Batignolles, santuario de pintores devotos. En el cuento de Roth se trata del milagro que el vino, en este caso el verdejo ajenjo, obra por su cuenta con independencia del borracho. El asunto es como el vino transforma el mundo, cambia sus leyes, casi todas, incluso la virtud de los santos, para hacer esta vida más habitable y grata a los que creen en él. También trata de cómo el vino santifica, en cierto modo diviniza, cambiando el ser del mundo por su haber debido ser. En definitiva, nos dice que el vino es el milagro mismo, actuando por sí mismo, solo, por su cuenta, como una divinidad celeste cuyos poderes son inconmensurables, si no a la luz de la fe, al menos de la devoción, y como un ángel que de cuando en cuando juega con el mundo entero para distracción del bebedor, su devoto. Y todo esto es posible para que el gran escritor pueda escribir desde su exilio parisino. Y decía: denos Dios a todos nosotros bebedores tan liviana y hermosa muerte. Joseph Roth murió de un delirium tremens, lógicamente, a los 45 años. Y su obra fue extensísima. Y para terminar, me gustaría poner término a esta conferencia con un texto de Stefan Zweig, el gran novelista, el autor de magníficas biografías, el referente máximo con su gran obra El mundo de ayer, con la que, gracias a ella, podemos entender lo que significó esta irrepetible época. Y dice Zweig: en ninguna otra ciudad europea el afán de cultura fue tan apasionado como en Viena, precisamente porque la monarquía y Austria no habían tenido desde hacía siglos ambiciones políticas ni demasiados éxitos en acciones militares. El orgullo patrio se había orientado principalmente hacia el predominio artístico. Del antiguo imperio de los Habsburgo, que antaño había dominado Europa, se habían desprendido hacía tiempo las provincias más importantes y valiosas, alemanas, italianas, flamencas, valonas. La capital, el baluarte de la corte, la guardiana de una tradición milenaria, había permanecido incólume, sumida en su viejo esplendor. Los romanos habían colocado las primeras piedras de un castrum, un puerto avanzado, para proteger la civilización latina de la barbarie, y al cabo de más de 1000 años, el asalto de los otomanos se estrelló contra aquellos muros. Por aquí habían pasado los nibelungos. Desde aquí iluminó al mundo la constelación de los 7 inmortales de la música: Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Johann Strauss. Aquí confluyeron todas las corrientes de la cultura europea. En la corte, entre la nobleza y el pueblo, lo alemán se unía con alianzas de sangre con lo eslavo, lo húngaro, lo español, lo italiano, lo francés y lo flamenco. Y el verdadero genio de esta ciudad de la música consistió en refundir armónicamente todos estos contrastes en un elemento peculiar, el austríaco vienés. Muchas gracias.
Gracias, querido Manolo, una vez más, por tu certera y brillante conferencia, que algunos hemos tenido la oportunidad de hablar sobre temas relacionados con ella, no necesariamente en su entera complejidad, pero sí algunos de las reflexiones sobre los escritores o sobre la época que has tenido la oportunidad y certera oportunidad de ir desglosando a lo largo de la charla. Pero sí me gustaría, tienen ustedes que saber que a mí me gusta hacer una postilla a todas las conferencias, pero en este caso tengo que tomar prestadas las palabras del académico de número, ilustrísimo señor don Eugenio Vega, porque hizo esta mañana en la publicación del diario Jerez, la Academia Hoy, una síntesis de esta conferencia. Era un poco la oportunidad de invitar a la persona que pudiera tener inquietudes para asistir a la misma. Y yo no lo podría hacer mejor, por lo tanto, me van a permitir que le tome prestadas sus palabras. Y decía así, lo habéis leído, pero yo lo reafirmo. Es una reflexión sobre una cuestión historiográfica que tiene su génesis en el mundo de la modernidad y conforma buena parte de la contemporaneidad europea. Todo un compendio regional de estructura construida sobre etnias diversas y a menudo enfrentadas. La dual monarquía de Austria y Hungría representa la paradoja sociopolítica de Europa: tradicionalismo y fragilidad, la unión y la fuerza centrífuga. La aproximación que Ramos Nieto, en este caso nuestro querido Manuel, hace a este mosaico de poder que se constituyó como el bastión del conservadurismo y del poder del catolicismo en la región central del viejo continente. Va mucho más allá de un análisis sociopolítico y se adentra en el argumento cultural y en la psicología de algunos de sus protagonistas. La exposición se adentra en el génesis de un imperio y en el de una familia regia, la de los Habsburgo, del corazón de Europa, en la incidencia de la minoría judía en ese caleidoscopio de pueblos que era el imperio, en la imagen y la concepción simbólica que se personifican en la Viena Eterna y en el romántico Danubio como eje vertebrador de esa intelectualidad de la Carta de Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal, en la música como el emblema y el sedimento político-cultural, y así descansa en la partitura de la imperecedera marcha Radetzky o en la nostalgia de Joseph Roth y en el abatamiento ya apátrida de Stefan Zweig, o en un sociograma global que induce a males psicosomáticos como el alcoholismo y la depresión. El presidente norteamericano que clausura la Gran Guerra, Woodrow Wilson, proclama un nuevo orden mundial y desplaza el punto de gravedad. Un siglo más tarde, estos planteamientos son retrospectivos y comprendidos por el europeo medio, como si fuera una experiencia vivida, un déjà vu evolutivo e historiográfico. Bueno, no se puede decir mejor en tan pocas palabras. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándole para el próximo martes, día 5 de mayo, para asistir a la primera conferencia del ciclo Gastronomía y el Vino, que estará a cargo de don Eugenio, me van a perdonar, pero he perdido el nombre. Bueno, la presentación estará a cargo de la académica de número de esta Real Academia, la ilustrísima señora doña Carmen Borrego Pla, y sin más consideraciones se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.